Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi compañera Marcia Lescano y su persona Jacqueline de León. En esta ocasión les vamos a hablar una breve reseña de la dictadura militar en Panamá. Se controlaron los medios de comunicación, se crearon nuevas leyes y una constitución. Todo esto bajo la administración de Torrijos en la época de Manuel Antonio Noriega. La corrupción y el cinismo se apoderaron del gobierno y una ola de oposición política se desató y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión que llevó el fin del gobierno militar. Cabe resaltar que durante la dictadura se llevó a cabo avances tecnológicos y políticos tales como la televisión a color, la computación, la mayor representación de Panamá en la política mundial, los tratados Torrijos-Carter que llevaron a la reversión del Canal de Panamá al Istmo y la mejoría del sistema sanitario, económico, educativo y social. Antecedentes. El golpe de Estado de 1931 se derrocó al presidente florentino Armodio Arosemena. Fue un hecho que hizo que la joven república estuviera en una crisis. Los gobiernos militares de José Antonio Remón, el único presidente panameño asesinado en funciones, y Marco Aurelio Robles marcaron a Panamá como una nación débil. El expresidente Arnulfo Arias Madrid había sido depuesto dos veces. En 1941 en su primer gobierno, donde fue sustituido por Ricardo Adolfo de la Guardia, y en 1951 en su segundo gobierno, en que fue sustituido por Alcibiades Arosemena, ya que pensaba en el público nacional que sería derrocado por tercera vez, pero no por los militares. En las elecciones generales de 1968 habían tres candidatos: el ingeniero David Zamudio Ávila, apoyado por la coalición Alianza del Pueblo liderada por el Partido Liberal; Arnulfo Arias Madrid, apoyado por la coalición Unión Nacional liderada por el Partido Panameñista; y el doctor Antonio González Revilla, candidato del Partido Demócrata Cristiano. Después de acusaciones de corrupción y compra de votos, Arias Madrid sale victorioso con 41.545 votos. El golpe. La noche del 11 de octubre de 1968, los militares se movilizaron y arrestaron a muchos simpatizantes del presidente Arnulfo Arias, mientras él estaba en un cine local. Después los militares tomaron las radios del país y dieron un comunicado con la voz de Omar Torrijos. El 12 de octubre, Boris Martínez instauró una junta militar que se hiciera cargo de la nación. Inmediatamente Arias se autoexilió hacia México y después a Miami. Después Martínez y Torrijos pelearon por el poder en Panamá, ganando Torrijos y exiliándolo a Cuba. En el 12 de octubre de 1969 hubo un golpe interno en la Guardia Nacional, pero Torrijos ganó nuevamente, consolidando su poder en el país y autodeclarándose líder máximo de la revolución panameña. El gobierno militar utilizó su poderío para neutralizar a la oposición inicial de los dirigentes comunales, del movimiento estudiantil y de los partidarios de Arnulfo Arias, que constituyeron el entonces Frente Cívico. La represión a las manifestaciones masivas encrudeció. Los militares incluso llegaron a ocupar y cerrar la Universidad de Panamá y el Instituto Nacional. Esto provocó aún más encarcelamientos
y generó muertes en circunstancias extrañas y enfrentamientos armados. Conclusiones. En la base de todo este desarrollo de los acontecimientos, como una de sus condiciones centrales, se encuentra efectivamente el desacuerdo elitario respecto de la forma más adecuada de hacer frente al desafío del ascenso, de la conflictividad social y de la radicalización política de sectores de los movimientos sociales. En otras palabras, la incapacidad de la gran burguesía para enfrentar y resolver con éxito, a través de los mecanismos institucionales de la forma de dominación imperante, la situación abierta por las luchas obreras y populares por reivindicaciones económicas, democráticas y sobre todo por la liquidación definitiva del enclave colonial. Y este fracaso en los intentos de lograr el control y estabilización política de la situación contribuye decisivamente a la dispersión política y al debilitamiento de las clases dominantes, lo que por su vez actúa de retorno sobre el conjunto de la crisis, extendiéndola y profundizándola. Se hace necesario agregar que el fraccionamiento de la burguesía en su génesis y autodesarrollo constituye un proceso interno al propio sujeto social dominante. Esto se explica fundamentalmente por las contradicciones, conflictos de interés surgidas respecto del modelo económico vigente, por sí mismo fuente de tensiones, en tanto que representa una relativa alteración del tradicional carácter terciario del país y su expresión en el seno del bloque de clases dominantes como agudización de los choques entre las diversas fracciones por el control del Estado, como herramienta decisiva para privilegiar una u otra forma de acumulación o lo que es lo mismo, para dirimir la cuestión de la distribución de los beneficios. Muchas gracias.